Ni siquiera podrán esconderse en un búnker. El poderío nuclear ruso es de temer y así lo han hecho saber a la OTAN. Las advertencias de Pavel Povich, eminencia en investigación en Rusia sobre todo el asunto nuclear, sacude a Europa. Este especialista afirma que si Rusia decidiera lanzar un ataque nuclear contra Ucrania o Europa Occidental, ni las Fuerzas Armadas de Ucrania ni los ejércitos de la OTAN tendrían la capacidad de impedirlo o neutralizarlo. Veamos el siguiente informe. Tiempo ni de esconderse en un búnker. Así de claro, así de directo. La advertencia proviene de un investigador ruso que ha puesto en jaque la supuesta seguridad de las capitales europeas frente a un posible ataque nuclear por parte de Rusia. Las recientes declaraciones de Pavel Povich, investigador principal del Instituto de Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme y director del proyecto de fuerzas nucleares rusas, han encendido las alarmas en Occidente. Povich, reconocido experto en armamento nuclear ruso, sostiene que si Rusia decidiera lanzar un ataque nuclear contra Ucrania o Europa Occidental, ni las Fuerzas Armadas de Ucrania ni los ejércitos de los países de la OTAN podrían impedirlo o neutralizarlo eficazmente. Si hay un lanzamiento grande o solo unos pocos misiles rusos, es casi imposible garantizar que serán interceptados todos, afirma Povich. Esta declaración pone en tela de juicio la eficacia de los sistemas de defensa antimisiles europeos y estadounidenses que durante años se han presentado como un escudo impenetrable. No habrá tiempo ni de esconderse en un búnker, señala. La realidad parece ser terrorífica para Occidente y la capacidad de respuesta podría ser mucho más limitada de lo que se cree. Será algo nunca antes visto, añadió Povich. Según un informe de The Financial Times de mayo del 2024, basado en planes de defensa confidenciales elaborados el año pasado, los países de la OTAN son capaces de proporcionar menos del 5% de las capacidades de defensa aérea consideradas necesarias para defenderse de un ataque a gran escala en Europa Central y Oriental. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarle. De inmediato comenzamos con este análisis. ¿Cómo te encuentras hoy, Virginia? Hola, Mirelvis. Un gusto saludarte y un saludo para toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa, quienes nos siguen día a día para resaltar los hechos más fehacientes, ¿no?, de este conflicto. Pues fíjense esto, ¿no? En estos últimos acontecimientos, tal como lo vimos en el informe, este especialista en el área dejó claro pues que las medidas devastadoras de Rusia, ¿no?, si esto llegase a ocurrir. Imagínense que voy a destacar lo siguiente, muy importante esto, ¿no? Que el informe que vimos habla de la reciente revisión de la doctrina nuclear. Y yo quisiera detenerme en este punto para explicarles un poco a la audiencia de qué trata esta nueva revisión de la doctrina nuclear. Y es que esta doctrina tiene que ver con el uso de armamento nuclear en el caso de que Rusia sea atacada por armas de misiles de largo alcance por parte de Occidente y respaldados por la OTAN, bajo el principio de la disuasión escalonada y el uso de armas nucleares. Esto no solo en respuesta a un ataque nuclear, sino también en situaciones de conflicto convencionales donde la existencia estatal de Rusia esté en peligro. Pues esta doctrina también incluye el uso de armas nucleares tácticas, que son armas nucleares de menor rendimiento y que pueden ser utilizadas en un contexto de combate convencional para lograr una ventaja estratégica. Si a esto le sumamos pues la modernización de su arsenal, que también está incluida en esta doctrina rusa, incluyendo pues misiles de lanzamiento terrestres y submarinos, así como sistemas de avanzadas de defensa aérea que pueden estar equipados con capacidades nucleares. Pues es así que esta doctrina indica, a todas luces, que Rusia ha fortalecido su postura defensiva en torno a su arsenal nuclear, buscando definitivamente buscar su posición, asegurar su posición en un entorno de seguridad cada vez más complejo. Pues la modernización y adaptación de su doctrina nuclear reflejan desafíos estratégicos percibidos, así como la evolución de la dinámica geopolítica. Y fíjense esto, en relación a este último punto, yo quisiera analizar un pronunciamiento que salió el día de hoy en uno de los medios más importantes
de noticias rusos, en donde el vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación de Rusia, Andrei Kimholov, advirtió a Estados Unidos sobre el peligro de permitir que las Fuerzas Armadas de Ucrania realicen ataques profundos en territorio ruso con armamento occidental. Pues en una entrevista del medio ruso Lentar.ru, dijo que el presidente estadounidense Joe Biden está indeciso e incluso maniobrando en este tema, sugiriendo que sería imprudente para Estados Unidos arriesgarse a permitir el uso de misiles de largo alcance en territorio ruso. Además, según un informe de uno de los principales medios de noticias estadounidenses, el Associated Press, Biden podría considerar permitir estos ataques tras las elecciones en Estados Unidos, en todo caso, ¿no? Sin embargo, hubo también otro pronunciamiento del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, quien aclaró que Ucrania ya tiene el derecho de atacar a Rusia con sus propias armas sin necesidad de autorización de Washington. Pues fíjense cómo vemos varias contradicciones en todo esto. Por un lado, Biden titubeando y por el otro lado, pues un pronunciamiento del portavoz del Departamento de Estado diciendo que Ucrania ya tiene el derecho de atacar a Rusia sin la autorización de Washington. La verdad, pues que digamos que aquí hay una verdad temerosa, ¿no? Y es que están, digamos, en un lenguaje criollo tirándose la toalla, ¿no? Como podemos decirlo, ¿no? Pero en el fondo no se atreven porque están conscientes, pues, ¿no? Del poderío del armamento nuclear de Rusia. Y pues ahora a esto se le suma la declaración de ex expertos en investigación nuclear, quien advierte que si Rusia decide usar armas nucleares contra Ucrania y Europa, ni las fuerzas ucranianas ni la OTAN podrán neutralizarlo efectivamente, tal como lo vimos en el informe, ¿no? Entonces esto, Mireles, da cuenta de, como dije anteriormente, una contradicción entre las posiciones encontradas, ¿no? En donde definitivamente Biden está temeroso de atacar con misiles a largo alcance en Ucrania. Y por eso está, como decir, la situación bastante controversial, digámoslo así. Así es, Mireles. Sí, bueno, el poder nuclear de Rusia que ha desarrollado y perfeccionado durante las últimas décadas es considerado de los más formidables y de los más potentes del mundo, ¿no? Primero, lo que hay que destacar es el arsenal nuclear de Rusia, que es la base del poder. Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del mundo, con aproximadamente 6.000 ojivas nucleares, de las cuales alrededor de 1.500 están desplegadas en sistemas estratégicos y listos para ser lanzados. Si bien Estados Unidos y Rusia tienen un número relativamente comparable de armas nucleares estratégicas, desplegadas alrededor de cada uno de 1.500, bueno, Rusia mantiene una ventaja en cuanto a la cantidad total de ojivas, incluidas las almacenadas y las armas nucleares tácticas. Y aquí me quiero detener para nuestra audiencia. ¿Qué son las armas nucleares tácticas? Son las de menor potencia que las estratégicas, pero son extremadamente importantes porque pueden ser utilizadas en conflictos limitados o en campos de batalla. Algo que pone los pelos de punta a los planificadores militares de la OTAN, al Pentágono y a todo Occidente. Y bueno, este poder ruso también tiene una particularidad que es la tríada nuclear, que es un pilar estratégico fundamental en Rusia. Y este concepto se refiere a la capacidad de lanzar armas nucleares desde las 3 plataformas: tierra, aire y mar. Entonces, Rusia ha fortalecido esta triada, asegurándose de que ninguna de las 3 partes se vea vulnerable ante un ataque defensivo. Entonces, bueno, hay que destacarlo. Las fuerzas terrestres, conocidos como los misiles balísticos intercontinentales,
Y allí Rusia tiene una joya, el RS-28 Smart, un misil balístico intercontinental de largo alcance, que en Prensa Alternativa le dedicamos varios informes, porque es apodado el Satam-2. Este misil es capaz de llevar múltiples ojivas nucleares, con un poder destructivo que podría, pues, fácilmente desaparecer territorios equivalentes al tamaño de Texas o Francia. Su alcance global y capacidad para evadir sistemas antimisiles mediante maniobras avanzadas lo hace un arma de disuasión muy temible en Occidente. Si hablamos de las fuerzas submarinas, pues los submarinos nucleares de Rusia son otro componente crucial. Su capacidad de segundo ataque. Esto es lo que significa que incluso si Rusia fuera atacada, podría responder desde cualquier lugar del océano. Los submarinos de clase Borei A, armados con misiles balísticos Bulava, son un ejemplo de su capacidad estratégica marítima, porque estos misiles pueden transportar igualmente múltiples ojivas nucleares y están diseñados para superar todos los sistemas de defensa antimisiles occidentales. Es decir, es imparable. Y por si fuera poco, bueno, las fuerzas aéreas, que Rusia posee bombarderos estratégicos capaces de transportar tanto armas nucleares como convencionales. Y los más prominentes incluyen el Tupolev 160, conocido como el Cisne Blanco. Y aquí en Prensa Alternativa también hicimos informes detallados del Cisne Blanco. Estos son bombarderos que pueden lanzar misiles de crucero nucleares, lo que se le otorga la capacidad de atacar objetivos desde largas distancias sin adentrarse en zonas protegidas por defensa antiaérea. Por esto, amigas, amigos de Prensa Alternativa, es que Occidente le tiene tanto miedo a Rusia, porque su poder, su capacidad nuclear supera cualquiera. Rusia supera a Estados Unidos, a Francia, a la OTAN en su conjunto, en cuanto a capacidad nuclear se refiere. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuamos con el análisis. Este dato es alarmante, especialmente si se considera el vasto arsenal nuclear de Rusia. Se estima que Rusia posee alrededor de 1.700 ojivas nucleares operativas y más de 500 misiles que pueden ser lanzados en cuestión de minutos desde silos lanzadores móviles, submarinos y aviones. Mientras que el objetivo principal de estos misiles podría ser Estados Unidos, es sabido que una cantidad significativa está destinada a objetivos en Europa. La rapidez y eficacia de estos sistemas de lanzamiento hacen que la posibilidad de una interceptación exitosa por parte de las defensas europeas sea prácticamente nula. Pero ¿cómo ha llegado Europa a esta situación de vulnerabilidad? Durante décadas tras el fin de la Guerra Fría, muchos países europeos redujeron sus inversiones en defensa y desarmaron infraestructuras clave. Desde luego, para nadie iba a ser una realidad que en esta era una guerra podría desencadenarse. Pero nadie, salvo para aquellos líderes hambrientos de conflicto, los refugios nucleares, que alguna vez fueron comunes en las principales ciudades, cayeron en desuso o fueron abandonados. La confianza en una paz duradera contrasta ahora con el apetito de guerra. En Kiev, por ejemplo, uno de los pocos búnkers que se había conservado desde la era soviética fue reabierto y puesto en funcionamiento recientemente. Este hecho refleja el creciente temor y la necesidad de prepararse ante posibles ataques. Sin embargo, incluso con estos refugios operativos, Podvig señala que
serían de poca utilidad en caso de un ataque nuclear ruso. Estima que desde el lanzamiento hasta el impacto en un objetivo en Europa Central pasarían unos 10 minutos. Estados Unidos tiene diferentes sistemas de alerta, pero dudo que la información que proviene de ellos puede transmitirse rápidamente a los aliados de Estados Unidos en los países europeos, comenta Potvig. La rapidez de los misiles rusos y la falta de sistemas de alerta efectivos en Europa significa que nadie, sí, escuchaste bien, nadie tendría tiempo suficiente para buscar refugio. Además, muchos de los refugios existentes no están diseñados para soportar impactos directos o la radiación resultante de una explosión nuclear moderna. Durante la Guerra Fría, el equilibrio de poder y la amenaza mutua asegurada evitaron un conflicto nuclear. Sin embargo, la situación actual es distinta. Las tensiones geopolíticas han resurgido y la ambición de los líderes de Europa por generar una guerra a mayor escala parece despertar la ira de Moscú. Continuamos con este análisis, Virginia. Sí, para que vean a qué nivel está la indecisión de Joe Biden, que en el fondo no es indecisión, yo diría más bien temor, ¿no? Que resulta que hoy también salió publicado que los principales medios estadounidenses como el Washington Post y Associated Press eliminaron un párrafo que mencionaba la posible autorización del presidente Joe Biden para que Ucrania atacara territorios rusos con armas de largo alcance tras las elecciones. Pues esto salió publicado hoy en uno de los principales medios rusos, ¿no? Esta eliminación fue detectada por usuarios de redes sociales y se observó que la versión original del artículo estuvo disponible en sus sitios web durante aproximadamente 4 horas. Es decir, Biden hace una declaración y luego la manda a eliminar. Esto da cuenta de su inseguridad, ¿no?, ante este tema. Incluso antes, el mismo Associated Press, uno de los principales medios estadounidenses, había reportado que las autoridades ucranianas estaban esperando que el liderazgo estadounidense autorizara a Ucrania para atacar posiciones rusas profundas con armas occidentales, ¿no?, después de las elecciones. Según esta fuente, Biden actúa con cautela y no concederá tal permiso antes de las elecciones, pero podría reconsiderar su posición posteriormente. Entonces aquí vemos varias cosas, ¿no? Estamos viendo una declaración de un funcionario de investigación de la Federación Rusa alertando que si esto llegase a ocurrir, pues la OTAN y Europa no tendrán cómo responder ante este ataque nuclear ruso, ¿no? Y luego vemos también cómo este otro funcionario pues advirtió la indecisión de Biden en cuanto a este tema que también es muy delicado, ¿no? Y después luego le sumamos pues los principales medios de la prensa neoliberal en donde eliminan declaraciones que ya habían sido publicadas, pues esto definitivamente da cuenta que Estados Unidos está temerosa y en alerta de que esto no suceda, ¿no? Y por otro lado también vemos a Zelensky pues esperando un permiso que nunca va a llegar para supuestamente usar estos misiles de largo alcance en territorio ruso. Entonces digamos que la situación está bastante movida, Mirelis. Así es. Sí, completamente. Sin embargo, pues hay que esperar, ¿no? Occidente siempre vocifera mucho, amenaza mucho, pero de allí a atacar a Rusia hay una distancia considerable, sobre todo por las consecuencias, sí, por las consecuencias que ellos pudieran sufrir, porque están conscientes que no pueden evitar, parar un ataque ruso en términos nucleares se refiere. Y continuando con este tema nuclear que está dando mucho de qué hablar, yo quisiera detenerme un poco en lo que dijo Virginia sobre la modernización del arsenal, la tecnología avanzada que ahora posee Rusia, porque esto es muy importante para entender por qué Estados Unidos, la OTAN, Occidente en su conjunto, no puede defenderse, ni siquiera puede parar un ataque en términos nucleares, ¿no? Y bueno, ya sabemos, constantemente Rusia se mantuvo modernizando su tecnología y sus arsenales, ¿no? Mientras que Estados Unidos y la OTAN, pues apenas
pudieron mantener sus sistemas nucleares de la era de la Guerra Fría. Ya eso, pues, es una brecha muy grande entre Rusia y Occidente. Y, por supuesto, la inversión en nuevos sistemas de armas, incluyendo innovaciones tecnológicas como el misil hipersónico Avangard, que puede alcanzar velocidades superiores a 20 Mach, lo que lo hace prácticamente imparable para las defensas actuales de la OTAN o de Estados Unidos. Sobre este misil hipersónico hicimos varios videos en prensa alternativa, así que no voy a profundizar, pero ya nuestra audiencia está consciente de lo poderoso que es este misil hipersónico. Pero además de esto, también hicimos muchos informes acerca del sistema Poseidón, un dron submarino nuclear, y el misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik. Dos grandes sistemas que son parte del arsenal, que muestran cómo Rusia ha diversificado sus plataformas nucleares, otorgándole más flexibilidad y opciones estratégicas. A diferencia, y esto es fundamental, a diferencia de Estados Unidos y la OTAN, Rusia ha diversificado sus plataformas nucleares. Lo que posee Occidente son de la Guerra Fría. Incluso no han ni siquiera actualizado su sistema. Entonces hay una gran diferencia entre el poder real nuclear de Rusia contra el poder nuclear de Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, todos los países que conforman este Occidente que se ha empeñado a seguir apostando a una confrontación directa con Rusia. Y por supuesto, para ya aniquilar por completo a Occidente, pues la defensa antimisiles, que es el talón de Aquiles de la OTAN. Hemos hablado de esto también en prensa alternativa, que esto por supuesto es uno de los factores claves que hacen que el poder nuclear de Rusia sea superior en todos los aspectos, en su capacidad para invadir, superar, pues traspasar los sistemas de defensa antimisiles de la OTAN y de Estados Unidos, mientras que Occidente ha desarrollado sistemas como el THAAD, que están diseñados para interceptar misiles balísticos. Los avances rusos en armas hipersónicas y misiles maniobrables hacen que estas defensas sean en gran medida ineficaces contra el ataque masivo o coordinado de la Federación Rusa. Y en general, incluso el ministro de Defensa ha señalado en ocasiones que los sistemas defensivos de la OTAN son obsoletos. Lo ha dicho Sergei Shoigu muchísimas veces. El sistema defensivo de la OTAN es obsoleto frente a las nuevas tecnologías que Rusia ha desarrollado y los ha llamado a la reflexión, los ha llamado a parar este apetito por la guerra. Sin embargo, pues pareciese que caen en oídos sordos. Entonces, frente a estas nuevas tecnologías que Rusia ha desarrollado, la OTAN no tiene nada que hacer. Y todo esto combinado con la capacidad de Rusia de llevar a cabo ataques de saturación, es decir, lanzar múltiples misiles a la vez, por lo que hablamos en el primer segmento de la triada, supera por completo, por pura cantidad, por así decirlo, los sistemas antimisiles. Entonces esto hace que la OTAN esté en completa desventaja en una confrontación nuclear con Rusia. Es imposible, además. Y pues la doctrina nuclear rusa, que pues el presidente Vladimir Putin
dijo muchas cosas interesantes, pues también es muy diferente a la OTAN y a Estados Unidos. Mientras la política nuclear estadounidense se basa en la amenaza directa, en el uso de armas nucleares, pues Rusia solo contempla este escenario en situaciones extremas, como una doctrina defensiva. Y Rusia tiene, en este sentido, una postura que incluye incluso un ataque para desescalar. Es decir, si Rusia es atacada, pues pudiese hacer, digamos, un lanzamiento para desescalar esto y no desatar una tercera guerra mundial, que sería nuclear. Lo que significa que Rusia, pues, tiene una postura coherente, una postura que es más consona con la paz, a comparación de Estados Unidos y la OTAN. Entonces, sin embargo, el poder nuclear ruso es innegable, es insuperable hasta el día de hoy por la OTAN y por Estados Unidos. Claro, así es. Vamos a ver la tercera parte de nuestro informe y hacemos las consideraciones finales, Virginia. Las acciones de la OTAN en las últimas décadas han sido percibidas por Rusia como provocaciones directas. La expansión de la alianza hacia el este, acercándose cada vez más a las fronteras rusas, ha generado desconfianza y ha sido vista como una amenaza a su seguridad nacional. En lugar de buscar el diálogo y la cooperación, Occidente ha optado por estrategias que aumentan las tensiones. Es fundamental recordar que Rusia, como nación, tiene el derecho soberano de defender sus intereses y garantizar la seguridad de su pueblo. Las sanciones económicas, las intervenciones políticas y las campañas mediáticas en su contra no hacen más que exacerbar las diferencias y alejar las posibilidades de una convivencia pacífica. Por otro lado, la población europea merece líderes que prioricen su seguridad y bienestar. Ignorar las advertencias y subestimar las capacidades de otros países es una receta para el desastre. Las simulaciones interactivas de lo que las armas nucleares modernas harían en las ciudades son escalofriantes. Un solo misil ruso, Topol-M, con una ojiva nuclear, al explotar, forma una bola de fuego de 1 kilómetro de diámetro, incinerando todo a su paso. En un radio de 7 kilómetros, muchos perderían la vida a causa de graves quemaduras y serían aplastados bajo los escombros de los edificios destruidos por la onda expansiva. Luego vendría la radiación, envenenando el aire y el agua y causando enfermedades y muertes a largo plazo. Estos escenarios no son mera ficción. Son proyecciones basadas en datos reales y demuestran la devastación que podría ocurrir si las provocaciones persisten. Es imperativo que Europa y sus líderes actúen con responsabilidad, buscando soluciones diplomáticas. En algunas capitales europeas se han conservado y mantenido refugios nucleares en la época de la Guerra Fría. Los residentes de Praga, por ejemplo, han mostrado un renovado interés en la red de búnkers que aún existe en la ciudad. Jan Mikes, jefe del Departamento de Gestión de Crisis de la región Praga 2, confirmó que estos refugios todavía funcionan después de la caída del socialismo y pueden activarse si es necesario. Sin embargo, la efectividad real de estos refugios en el contexto actual es cuestionable. En Alemania, en la ciudad de Achweiler, Heidi Holländer, directora de un refugio antiaéreo que ahora funciona como centro de documentación y museo, ha notado un aumento significativo en el número de visitantes. Debido a la guerra en Ucrania, el interés ha aumentado, especialmente entre los jóvenes, señala Holländer. La población busca respuestas y medidas de protección, pero las infraestructuras disponibles pueden no ser suficientes ante un ataque moderno.
La situación es aún más crítica si consideramos la falta de coordinación y comunicación entre los países europeos y sus aliados. Sin sistemas de alerta temprana efectivos y protocolos de acción conjunta, la capacidad de respuesta ante una emergencia nuclear es prácticamente inexistente. Esto es especialmente preocupante, dado el corto tiempo de reacción que habría en caso de un lanzamiento de misiles. El futuro de Europa depende de las decisiones que se tomen hoy, y estas decisiones podrían llevarlo a un Armagedón. Consideraciones finales, Virginia. Pues sí, y es que mientras la OTAN y Biden se pronuncian diciendo que ellos no han autorizado tales acciones, o están más bien titubeando, no están totalmente seguros, ¿no?, ante este escenario, Ucrania continúa yéndose en picada. Y resulta que hoy salió esta noticia que definitivamente da cuenta en la ruina en que se encuentran las filas ucranianas. Pues el comandante de la compañía de reconocimiento de la 56 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó sobre un grave problema de toximanía entre los soldados. Pues este comandante aseguró que algunos soldados se negaban a llevar a cabo misiones de combate porque estaban siendo enviados a la batalla con adictos a las drogas. Este comandante mencionó situaciones en las que estos drogadictos, al inhalar sustancias, se volvían descontrolados y disparaban sin rumbo, con una paranoia porque creían que los estaban siguiendo y que estaban bajo ataque. Pues este problema de adicción no es nuevo, ya que han habido pues informes anteriores sobre la presencia de drogas entre el personal militar de Ucrania, mencionados por soldados rusos e incluso hasta prisioneros de guerra ucranianos. Y esto para que vean un poco lo que habías mencionado, Vinelvis, en torno a la caja negra y que ahora pues se está destapando todo este asunto a lo que está sucediendo pues, ¿no?, en las filas internas del ejército ucraniano. Que si a esto se le suma esta nueva declaración del comandante de la compañía de reconocimiento de esta brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania diciendo que los soldados están bajo los efectos, pues, digamos, efectos psicotrópicos y que disparan sin ver, pues imagínense el descontrol que hay, ¿no? También recordemos que desde la introducción de la ley marcial del 24 de febrero del 2022, Zelensky decretó movilización general impidiendo la salida del país a hombres entre 18 y 60 años y estableciendo hasta incluso penas de prisión hasta de 5 años para quienes evadían el servicio militar y metiendo hasta personas incluso con problemas mentales para el ejército, ¿no?, con tal de aumentar su fila. Esto me da cuenta definitivamente que el ejército ucraniano pues está perdido y más ahora con esta noticia, ¿no?, que incluso incluyen pues cualquier persona en el servicio militar sin siquiera observar bien la situación de cada personaje, ¿no? Entonces esto es una locura total, Mirelvi, de verdad que así es. Sí. Yo quisiera en este bloque conversar acerca del nuevo secretario general de la OTAN. Hay un nuevo secretario general, ¿no? Y por supuesto, esto llenó la prensa occidental. Pero al respecto, el senador Alexei Puskov expresó su preocupación por las intenciones del nuevo secretario general de la OTAN, yo estoy hablando del señor Mark Rutte, de acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la alianza, considerando que esta es una dirección que solo podría agravar el conflicto existente. Las palabras del senador, pues, retumbaron en varios pasillos de poder, ¿no? Porque esta actitud podría conducir a una mayor escalada de la situación. Entonces, el señor Mark Rutte dio luces de que pudiera aceptar una propuesta del saliente secretario general, estoy hablando del señor James Stoltenberg, que pues dijo que pudiesen permitir que Ucrania se uniera a la OTAN sin partes de su territorio. Recordemos,
el señor ex secretario general de la OTAN dijo que Occidente estaba dispuesto a considerar la posibilidad de admitir a Ucrania en la OTAN solo pues si hay territorios controlados. Esta opinión la expresó el saliente secretario general de la OTAN en una entrevista con la publicación ucraniana Interfax Ucrania. Y voy a citarlo porque es bastante interesante lo que dejó abierto para el que ahora tiene su cargo. Dice: si decimos que el único camino para que Ucrania sea miembro es el fin de la guerra y el control total de todos los territorios, en realidad estamos presionando a Putin para que busque oportunidades para continuar con el conflicto, dijo Stoltenberg. Y en su opinión dice que la posibilidad de que Ucrania sea miembro de territorios bajo el control de Kiev podría ser una garantía que se alcanzara unos acuerdos entre Rusia y Ucrania. Entonces, recordemos que este señor sale el día de ayer, 1 de octubre, y pues fue reemplazado por el ex primer ministro holandés Mark Rutte. Ahora, el senador Alexei Puskov está completamente convencido que el nuevo secretario general de la OTAN pues tiene previsto aumentar, intensificar el conflicto contra Rusia. Y además insistió que a Ucrania se le prometió un lugar en la OTAN. Este senador enfatizó que para Rusia la adhesión de Ucrania a la alianza es absolutamente inaceptable, y esto ya lo ha dicho el presidente Vladimir Putin, y que Rutte claramente no eligió el camino correcto. Voy a repetir, el senador enfatizó que para Rusia la adhesión de Ucrania a la alianza es absolutamente inaceptable y claramente no eligió el camino correcto. Incluso ya, pues, Stoltenberg entregó todos los poderes al nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, señaló que el Kremlin está al tanto de la solicitud de Zelensky de que Ucrania se una a la OTAN, de las diferentes reacciones que se han generado al respecto, y que solo Moscú sigue los acontecimientos y recuerda que el deseo de Kiev de integrarse a la alianza fue una de las razones por el inicio de la operación especial. Se lo está recordando a el nuevo secretario general de la OTAN. Discúlpeme, señor, pero si usted se lo olvidó, le recordamos que el inicio de la guerra, de la operación especial rusa, fue por la intención de Ucrania de pertenecer a la OTAN. Sí. Si es que este señor pues logra la inclusión de Ucrania, pues va a desatar una escalada nuclear, sin duda alguna. Sí. Virginia, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Mira, Elvi, un gusto haber compartido contigo el día de hoy, y estamos día a día pues llevándoles a ustedes los últimos acontecimientos en cuanto a este conflicto. Así es. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un gusto estar con ustedes y será hasta una próxima oportunidad.